Soy Diego Cristóbal Túpac Amaru. Nací en Tinta en 1750, en Cusco. Fui un líder rebelde, sucesor en el comando de mi primo Túpac Amaru II. Al momento de asumir el cargo, me había batido en las campañas del Urubamba contra las fuerzas virreinales, en los ataques a Paucartambo, ciudad a la cual puse cerco por un largo periodo, y en la guerra contra Mateo García Pumacahua. Intenté una ofensiva para rescatar al Inca, pero fui vencido en el combate de Layo, el 14 de abril de 1781. Pasé entonces al altiplano a fin de reorganizar las huestes rebeldes y profundizar las acciones en el Alto Perú, para lo cual no conté siempre con la necesaria obediencia de parte de los caciques menores y de otros jefes aborígenes. El primer tratado de paz que suscribieron ambas partes es el de Patamanta o La Paz, que fue el 3 de noviembre de 1781, entre Andrés Túpac Amaru, Inca en representación mía, Diego Cristóbal Túpac Amaru, y los virreinales representados por el comandante español José de Reseguín, teniente coronel de los Reales Ejércitos, comandante general de las fuerzas del Virreinato de Buenos Aires y gobernador de armas de Audiencia de Charcas, en representación de su católica y real majestad Carlos III. Después de que Túpac Amaru fue ejecutado, fui el encargado de ser su sucesor en la rebelión durante los próximos 2 años. Pueblos enteros quedaron arrasados, de todos ellos subsistiendo Puno, ciudad a la cual yo lancé lo mejor de mis tropas, sin éxito alguno. Triunfé en cambio en la toma de Sorata, que ahora es la actual Bolivia, urbe 2 veces sitiada. Fue mi mejor éxito militar la derrota del mariscal José del Valle, quien avanzó desde Tinta hasta liberar Puno y La Paz, fracasando en su empeño. Es cierto que el mariscal obtuvo las victorias de Puquinacancari y Condorcuyo, pero se vio obligado a abandonar Puno. El 30 de mayo, los rebeldes hacían su ingreso a la ciudad altiplánica. En el apogeo de mi poder, controlaba vastas zonas cusqueñas y coloqué gente a pocas leguas de la ciudad imperial, que es el Cusco. A la par dominaba todo Puno, las serranías de Moquegua y Tacna. A través de Túpac Katari, Andrés Túpac Amaru y otros lugartenientes controlé la integridad de Bolivia andina y zonas de Chile y Argentina. Disconforme con el acento racista que algunos de mis subordinados le daban al movimiento, traté de buscar la paz con los realistas, que habían ofrecido un indulto general. Finalmente se celebra el armisticio y ceremonia de paz en Sinjuani el 26 y 27 de enero de 1782 entre mi persona y el máximo jefe de los ejércitos del rey en el Virreinato de Lima. Así me consideraban los cronistas españoles en las crónicas. El rebelde, bajó, circulado el 15 granaderos con fusiles que le rodeaban a caballo, fuera de los indios lanceros que también lo rodeaban inmediatos a su mula. El rebelde traía un vestido negro de terciopelo, chuspa de tizu de oro, espadín de oro, hebillas de lo mismo y bastón con puño de oro. Entraron a tratar sobre la pacificación y demás asuntos del día, acerca de los cuales el rebelde hablaba con tanto denuedo e imperio que notaba no venir de paz, sino de guerra. Pero nuestro comandante, con mucha sagacidad, procuraba contestarle. El mariscal español José del Valle, en las crónicas de origen español, me describía de esta manera: y en este estado se me aseguró, bajo palabra de honor, que ninguno de los subalternos que sirvan a nuestras órdenes, ni persona alguna de cuantas habitan en estos dominios, los hostilizarían en lo más mínimo, ni perjudicara en esta causa su persona, familia y hacienda, ni las de sus parientes y allegados, siempre que fieles, verdaderamente subordinados y rendidos a la protección del Rey, nuestro Señor, cumplan lo que tiene ofrecido bajo la religión del juramento. Con lo expresado se concluyó este acto de satisfacción y lo firmamos junto con los oficiales de la plana mayor. Yo, creyendo en la sinceridad de las ofertas, me entregué con casi todas mis fuerzas, que fue un terrible error. Tras negociar la paz en Lampa,
No obstante, quedé con un enorme poder político. Los Tupac Amaru deponen las armas en una posición de prestigio y reconocimiento de las masas indias, que lo veían como sus líderes no vencidos, que venían de lejos a pedirles consejo, que los llamaban incas y los consideraban sus gobernantes. Ello no convenía de modo alguno a la corona española. Una semana después de haber celebrado la paz, el rey de España daba instrucciones acerca del fin que debía tener la familia Tupac Amaru. Por real orden del 24 de mayo de 1782, el rey de España indica al virrey del Perú acerca de la ninguna fe que se debe dar acerca de las palabras y ofertas de los traidores de Diego, que en este caso era yo, y Andrés Tupac Amaru, ordenando que con sagacidad el virrey tome las medidas y previsiones posibles para aprenderlos y formarles sus causas. Y en efecto, en marzo de 1783, sorpresivamente, en violación flagrante de los acuerdos pactados, todos los miembros de mi familia Tupac Amaru fueron apresados. Más de un centenar de personas, entre los cuales estaban yo, Andrés y Cecilia Tupac Amaru, mis familiares, allegados, amigos y hasta mis empleados, ahijados y criados. Inventándome nuevos cargos, fui procesado y condenado, acusado de estar promoviendo un nuevo levantamiento y de no acatar a la paz firmada con las autoridades del rey. Fui condenado a morir ahorcado después de ser atenazado vivo, que vale decir que fíjense cuando se me arranca la carne con tenazas al rojo vivo. El escribano que ejecutó la sentencia dice: acercaron a Diego Cristóbal a aquella hoguera y tomando en las manos las tenazas bien calentadas, descubriéndole los pechos, acometieron a la operación del tenaceo e inmediatamente me subieron a la horca. Marcela Castro, mi madre, también murió trágicamente. Le cortaron la lengua estando viva y la ahorcaron. Igual muerte tuvieron mis patriotas Simón y Lorenzo Condori. El mismo escribano refiere a las 4 de la tarde, aquel trágico día, descuartizaron los infortunados cuerpos. Mi cabeza fue llevada al cuerpo de Tungazuca, un brazo a la Oramalca, el otro al pueblo de Carabella, una pierna a Parcartambo y la otra a Decalca, y el resto de mi cuerpo fue puesto en una picota para macabro escarmiento de los patriotas, en el camino de la caja de agua de la ciudad de Cusco. La cabeza de mi madre fue colocada a su vez en una picota del camino de San Sebastián. Un brazo fue enviado a Siguani, el otro a Puente de Urcos, una pierna a Pamarca y la otra a Ocogante y el resto del cuerpo quemado en una hoguera en la plaza del Cusco. Todos los miembros de mi familia Tupac Amaru fueron asesinados o deportados en septiembre de 1873. Se les confiscó todas sus propiedades. Se ordenó eliminar todo rastro de los documentos que probaban la sentencia del Inca de la familia rebelde y que se quemaran públicamente tales papeles en la Plaza de Armas de Lima. Se dispuso a arrasar, salar las propiedades de los incas rebeldes. Se prohibió el uso del apelativo inca de los trajes de inca, de las trompetas quechuas llamadas pututos, de las comillas indígenas relativas a los incas, de los cuadros, retratos y murales alusivos a los incas, de los árboles genealógicos destinados a probar a los entronques familiares de los incas y de sus descendientes. Se ordenó la requisa y la quema del libro del inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales de los Incas. Se habló los cargos de los curacas. Se dispuso a castellanizar totalmente a la población indígena y anular todos los reconocimientos genealógicos habidos hasta entonces. Respecto a los descendientes de los incas, en suma, el conjunto de estas medidas que constan en las sentencias dictadas por los jueces coloniales, que fueron luego ratificadas por leyes órdenes, no hacen sino demostrar el terror del movimiento nacional inca, encabezado por la familia Tupac Amaru, había generado en el mundo colonial hispano y criollo. En respuesta a ello, el pueblo indígena colonial fue descabezado, perdió su clase dirigente. Pocas veces en la historia peruana se ha visto un genocidio y un etnocidio tan completo como este. De esta forma, la guerra de los Tupac Amaru tenía un terrible costo en vidas humanas, 100.000 a 140.000 muertos.
la mayor parte indios de las comunidades alzadas en plaza contra el régimen colonial, saldo trágico de acciones de violencia política, cuya magnitud fue inusitada en cuanto a la historia peruana y que precedió el camino de los futuros movimientos emancipadores criollos. Y así fue mi vida, la vida de Diego Cristóbal Túpac Amaru. Gracias.